4 de octubre. Hoy celebramos a San Francisco de Asís. Señor, hazme instrumento de tu paz. Este santo nació en Asís, Italia, en el año de 1182. Después de una juventud disipada en diversiones, se convirtió, renunció a los bienes paternos y se entregó de lleno a Dios. Abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica predicando a todos el amor de Dios. Dio a sus seguidores unas sabias normas que luego fueron aprobadas por la Santa Sede. Fundó una orden de frailes y su primera seguidora mujer fue Santa Clara, que fundó las Clarisas inspiradas por él. Ciertamente no existe santo que sea tan popular como él, tanto entre católicos como entre los protestantes, y aunque los no cristianos también le tienen una gran devoción. San Francisco de Asís cautivó la imaginación de sus contemporáneos, presentándoles la pobreza, la castidad y la obediencia como las armas más poderosas para vencer el mal. Llegó a ser conocido como el pobre de Asís por su matrimonio con la pobreza, su amor por la naturaleza y sobre todo con el Creador. Todo ello refleja un alma en el que Dios no era más que una simple inspiración, pues su alma, que se nutría de las verdades de la fe católica y que se había entregado enteramente no solo a Cristo, sino a un Cristo crucificado. En su juventud, Francisco era muy dado a las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. Cuando Francisco tenía 20 años, estalló la discordia entre las ciudades de Perugia y Asís, y en la guerra el joven cayó prisionero de los peregrinos. La prisión duró 1 año y Francisco lo soportó alegremente. Sin embargo, cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo. La enfermedad en la que el joven probó una vez más su paciencia fortaleció y maduró su espíritu. Francisco partió a Apulia con un alma ligera y la seguridad de triunfar, pero nunca llegó al frente de una batalla. En Espolento, ciudad del camino de Asís a Roma, cayó nuevamente enfermo y durante la enfermedad oyó una voz celestial que le decía: «Sirve a mi iglesia, servir al amo y no al siervo». Así es como San Francisco empezaba a escuchar una voz que lo alentaba. Además, también empezó a comenzar a visitar a los enfermos. Algunas veces regalaba a los pobres a sus vestidos, otras el dinero que lo llevaba. El santo escuchó una voz que definitivamente cambió toda su óptica. «Francisco, repara mi iglesia, pues ves que está en ruinas». Así pues, al cabo de algunos días en oración y ayuno, Francisco volvió a entrar en la población, pero estaba tan desfigurado y mal vestido que la gente se burlaba de él como si fuera un loco. El padre Bernardone, muy descartado por la conducta de su hijo, le condujo a casa y lo golpeó furiosamente. En ese entonces Francisco tenía 25 años. La madre de Francisco se encargó de ponerlo en libertad, pues su padre lo había encerrado. Así pues, su padre se fue de nuevo a buscarle, allí lo golpeó en la cabeza y le pidió volver de inmediato a casa o renunciaría a su herencia y pagarle el precio de sus vestidos que había tomado. Francisco no tuvo dificultad alguna para renunciar a la herencia, pues él estaba destinado a servir y a amar la pobreza. San Francisco, entendiendo la reparación de la iglesia, fue a pedir limosna en Asís, donde todos lo habían conocido muy rico, y hubo de soportar burlas y desprecio. Él mismo se encargó de transportar las piedras que hacían falta para reparar la iglesia. Francisco también emprendió un trabajo semejante en salir a buscar a las gentes que estaban lejos de Dios. Es por eso que dio a conocer la Porcíncula. Se hallaba en una llanura a unos 4 kilómetros de Asís, y en aquella época estaba abandonada y casi en ruinas. La tranquilidad del sitio agradó a Francisco, tanto como lo titula la Señora de Nuestros Ángeles, en cuyo honor había erigido esta capilla. Francisco la reparó y allí la fijó como su residencia. Para el año 1210, cuando el grupo contaba ya con 12 miembros, Francisco redactó una regla breve e informal que consistía primeramente en los consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Con ella se fueron a Roma a presentarla para la aprobación del sumo pontífice.
Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limonas que la gente les daba. En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza, pero al fin un cardenal dijo: no los podemos prohibir que viajen como lo mandó Cristo en el Evangelio. Así pues, recibieron la aprobación y se volvieron a Asís a vivir en pobreza, en oración y en santa alegría y en fraternidad. Fue así que esta orden recibe el nombre de frailes menores por humildad, pues quería que sus hermanos fueran los siervos de todos y buscaran siempre los sitios más humildes. Se cuenta que en el año 1216 Francisco solicitó del Papa Honorio III la indulgencia de la porcíncula o perdón de Dios. Al año siguiente conoció en Roma a Santo Domingo, quien había predicado la fe y la penitencia en el sur de Francia en la época en que Francisco era un gentil hombre de Asís. San Francisco tenía también la intención de ir a predicar a Francia, pero como el cardenal Ugolino, quien fue más tarde papa, le dudó apenas en darle este mandato, por lo que Francisco se encargó de dividir la orden en provincias y al frente de cada una puso un ministro, es decir, a un encargado del bien espiritual de los hermanos. El primer capítulo general se reunió en la porcíncula en Pentecostés del año de 1217. Tuvo lugar el capítulo de las esteras, así llamado por las cabañas que debieron construirse precipitadamente con esteras para albergar a los hermanos. Aquí el santo se indignó profundamente y replicó: hermanos míos, el Señor nos llamó por el camino de la sencillez y la humildad, y por ese camino persiste en conducirnos, no solo a mí, sino a todos los que están dispuestos a seguir a Cristo. El Señor me dijo que deberíamos ser pobres en este mundo y no en el camino que nos llevará a la riqueza. Además, alrededor de la fiesta de la Asunción del año 1224, el santo se retiró a Monte Albernia y se construyó allí una pequeña celda, en donde ahí tuvo lugar alrededor del día de la Santa Cruz el milagro de los estigmas, del que hablamos el 17 de septiembre, cuando Francisco trató de ocultar a los ojos de los hombres las señales de la pasión del Señor que tenía impresas en el cuerpo. Por ello, a partir de entonces llevaba siempre las manos dentro de las mangas del hábito y usaba medias y zapatos. El santo estuvo dispuesto a la ciencia, pero para él estos dones eran los regalos, pero sobre todo la encomienda de seguir anunciando la pobreza de Cristo en medio del mundo. Antes de salir del monte Albernia, el santo compuso el himno de alabanza al Altísimo. Poco después de la fiesta de San Miguel, bajó finalmente al valle, marcado por los estigmas, y curó a los enfermos que salieron a su paso. Francisco siempre se denotó por ser un alma débil, y sobre todo su enfermedad iba empeorando. Los estigmas le hacían sufrir y la debilitación, y casi había perdido la vista. En el verano de 1225 estuvo tan enfermo que el cardenal Ugolino y el hermano Elías le obligaron a ponerse en manos del médico del Papa, en Reiti. El santo obedeció con sencillez. Ahí pudo componer uno de los cantos más hermosos, que es el cántico del hermano Sol, y también adoptando el cántico a la hermana Muerte. El santo envió su último mensaje a Santa Clara y a sus religiosas y pidió a los hermanos que entonaran los versos del cántico Sol a la hora de su muerte. Él murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la lectura de la Pasión del Señor según San Juan. Francisco había pedido que lo sepultaran en el cementerio de los criminales de Col del Fer. En vez de hacerlo, allí sus hermanos llevaron al día siguiente el cadáver en solemne procesión a la iglesia de San Cosme en Asís. Allí estuvo depositado hasta después de 2 años de haber sido canonizado. Además es considerado el patrono de los animales y cada 4 de octubre la tradición es que las mascotas son bendecidas en templos franciscanos. Hoy pidamos a San Francisco de Asís por la naturaleza, por el bien común y por nuestra Madre Tierra, para que nunca nos falte los recursos naturales con las que el ser humano puede salir adelante. San Francisco de Asís ruega por nosotros.